El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 7. El reino de los cielos, segunda parte. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús, cuando habló de entrar en el reino de los cielos, afirmó: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Consideremos algunos aspectos que contiene este versículo y que son de nuestro interés. En primer lugar, cuando el Señor habla de entrar en el reino de los cielos, utiliza el tiempo verbal futuro y el modo indicativo. El tiempo futuro implica que hasta el presente ningún creyente ha entrado en ese reino, que, como dijimos anteriormente, es un reino temporal, es decir, tiene un principio y un final. Podemos decir que el reino de los cielos comenzó cuando Jesús resucitó, ascendió al trono, entró en su gloria, fue entronizado como Señor y Cristo y descendió como el Espíritu de poder sobre sus discípulos para llevar a cabo la constitución y edificación de su cuerpo, la Iglesia. En el tiempo presente, el Señor está preparando a aquellos hijos suyos que harán parte del reino de los cielos. Y una vez que estén preparados, regresará a la tierra. Cuando Él venga, comenzará la manifestación plena del reino de los cielos y acabará al final de los 1000 años, en los cuales el Señor reinará con quienes harán parte del reino de los cielos, o sea, con los vencedores. El reino de los cielos concluirá al final del milenio. El modo verbal indicativo usado por el Señor implica que ese evento ocurrirá sin falta. Es un hecho real, tan real como la muerte y la resurrección del Señor. Es decir, no hay ninguna probabilidad de que no ocurra. Para lograr entrar en el reino de los cielos, entrada que será cuando el Señor regrese a la tierra y una vez haya juzgado a todos los hijos de Dios en el tribunal de Cristo, el Señor habla de una condición única: hacer la voluntad del Padre. ¿Cuándo se hace la voluntad del Padre? Indudablemente mientras vivimos en la tierra como creyentes. Hacer la voluntad del Padre es un proceso que dura toda la vida, que no se hace en un día, ni en una semana, ni en un mes. Conocer y hacer la voluntad de Dios es un proceso que demora años. Y si como creyentes no aprovechamos los años de vida que el Señor nos da en la tierra, no lograremos hacer su voluntad y la entrada al reino de los cielos nos será negada. Ya que unas páginas atrás hablamos acerca de la voluntad del Padre, queremos centrar nuestra atención en lo que dice Mateo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Observa cuidadosamente el adverbio muchos. Este quiere decir que no son pocos, sino la mayoría. Muchos de los creyentes que comparecerán al tribunal de Cristo para ser juzgados en ese tribunal, al que se refiere la expresión aquel día, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, por medio de Jesucristo. Romanos 2, versículo 16, pretenderán presentar sus credenciales ante el Señor, basados en un portafolio amplio de las obras que hicieron supuestamente en el nombre del Señor y que podemos compendiar en 3 puntos. Primero, profecías. Los muchos exhibirán delante del Señor sus profecías. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El cristianismo está lleno de profecías y de profetas, pero tanto unas como otros son falsos. Los cristianos tienen la creencia que profetizar tiene que ver con adivinar el futuro o desentrañar cosas ocultas de las personas. Inclusive hay grupos cristianos que se denominan
con nombres de profecía, y mediante los falsos profetas que hay en su seno, organizan matrimonios, adivinan futuros y hacen tantas cosas donde Satanás tiene la mejor parte. Esas cosas nada tienen que ver con la profecía bíblica. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, observaremos que el Señor permitió los profetas debido a la decadencia del sacerdocio. El Señor hablaba por medio de ellos al pueblo. Cuando el sacerdocio decayó, Dios entonces levantó profetas. Sin embargo, esos profetas no inventaban palabras para decirle al pueblo, sino que tenían comunión íntima con Dios y Él los inspiraba en lo que debían hablar. Es decir, los profetas hablaban lo que Dios les ordenaba que hablasen. De otro lado, los profetas generalmente no se refirieron a cosas personales de los israelitas, sino que Dios en su hablar por medio de ellos advertía al pueblo acerca de su pecado de dejar al Señor y prevenía acerca de las consecuencias que traerían sus faltas. Igualmente hablaban de cosas futuras, pero referentes al plan de Dios y a los hechos que Él realizaría para ejecutarlo. Esto está plenamente ajustado a lo que el Espíritu habla en el Nuevo Testamento por medio de nuestro hermano Pedro, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Las profecías que se originan en Dios nunca pueden salir de la inspiración de quien habla, sino que ese creyente es tomado totalmente por Dios y habla conforme el Señor desea. El verbo movidos en el original griego da el sentido de ser llevados, así como un barco velero es llevado por el viento. En otras palabras, el Espíritu Santo toma a los profetas y los lleva donde quiere y habla lo que le place. Los profetas del Nuevo Testamento tampoco son personas que adivinan cosas futuras o que descubren cosas de los hermanos, como ocurre en el cristianismo contemporáneo, sino que un profeta, en primer lugar, es un hijo de Dios constituido por el Señor como tal. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Efesios 4, versículo 11. En segundo lugar, un profeta es un santo que tiene un conocimiento profundo de los misterios de Dios. Es decir, en él se han desarrollado los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, a los que se refiere 1 Corintios 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. En tercer lugar, estos hermanos profetas, debido a su permanente comunión íntima con el Señor, adquieren revelación de sus misterios y los revelan a los santos para que todos los santos puedan ser edificados, exhortados y consolados. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. 1 Corintios 14, versículo 3. En cuarto lugar, todos los hijos de Dios debemos aspirar a profetizar y a ser profetas, porque en una reunión de la iglesia, donde los santos se reúnen en un mismo lugar, todos los reunidos deben profetizar. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14, versículos 26, 31 y versículo 1. Una reunión donde no hay profecía de acuerdo como la explica el Espíritu Santo en la Biblia es una reunión donde el Señor no está. Y si Él no está, los santos no son edificados y la reunión no tiene ninguna razón de ser. Es como un vaso vacío que no tiene nada.
que no contiene nada, que es inútil. Quiere el Señor revelarse a cada uno de los santos que tengan la oportunidad de leer, oír este libro y tengan reuniones que estén en armonía con el Espíritu y en ellas sean edificados, alentados y consolados. Segundo, expulsión de demonios. Otra de las credenciales con las que los muchos creyentes se presentarán delante del Señor en aquel día es alegado que en el nombre del Señor echaron fuera demonios. Si bien es cierto que el Señor anunció en Marcos 16, versículo 17, que una de las señales que siguen a quienes creen es que en su nombre echarán fuera demonios, es igualmente cierto que casi todos los llamados ministros cristianos no tienen idea en qué consiste la señal de echar demonios. Es necesario aclarar que en el reino de Satanás hay dos clases de espíritus inmundos, los ángeles caídos y los demonios. Y en la traducción al español de la Biblia, unos y otros generalmente se traducen indistintamente como demonios. Los ángeles caídos son la tercera parte de los ángeles que Satanás arrastró con su cola en la rebelión, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, versículo 4, y que están en los aires, es decir, en las regiones celestes, en forma de principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas y ejércitos espirituales de maldad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Por un lado, los demonios son espíritus inmundos que vinieron de los seres que habitaban la tierra antes de la creación del hombre, que eran dicótomos, es decir, tenían espíritu y cuerpo, que cuando Satanás y los ángeles se rebelaron, esos seres dicótomos se rebelaron con ellos. Ante esa rebelión inmensa, el Señor juzgó la tierra, y por ese juicio la tierra quedó llena de tinieblas y agua. Los ángeles y Satanás fueron privados de la presencia de Dios, y los seres dicótomos perdieron su cuerpo y quedaron atrapados en el agua. Un pasaje de la Biblia que nos da luz sobre el particular lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27. Y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y se le acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué os acobardáis así, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El pasaje nos muestra un relato donde Jesús atravesaba el mar con sus discípulos en una barca, y de pronto se levantó una gran tormenta que amenazaba con hacer zozobrar la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos, muy preocupados por el peligro que estaban viviendo, lo despertaron. El Señor aprovechó la ocasión para mostrarles que eran hombres que no creían lo suficiente en Él, pues si su fe hubiese sido un poco mayor, no tendrían ningún temor. El Señor entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Estos se aquietaron, se compuso el clima y siguieron su travesía hasta llegar a la orilla sin contratiempo. ¿Por qué el Señor le habló a los vientos para que se calmaran? ¿Y por qué reprendió al mar y éste le obedeció, apaciguando sus olas? Sabemos que el aire es una sustancia inerte, que no tiene vida, que no posee voluntad ni mente para oír y obedecer, y lo mismo ocurre con el agua que está en el mar. No hay duda entonces de que el viento fue agitado por los ángeles caídos y el mar fue estimulado por los demonios para que produjeran el gran oleaje que tapaba la barca donde se desplazaban Jesús y sus discípulos.
Estos espíritus inmundos estaban furiosos porque en los versículos 28 a 33 se relata que cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, expulsó demonios de 2 endemoniados. Los habitantes del reino de las tinieblas sabían que Jesús había venido para derrotarlos y trataron de impedir que el Señor llegase a la orilla donde encontraría a los endemoniados. La última parte del capítulo nos muestra con claridad quiénes son los demonios, pues estos son espíritus incorpóreos que buscan desesperadamente un cuerpo que poseer y se meten con los hombres o en los animales, como ocurre en este pasaje. Cuando llegó a la otra orilla, en la tierra de los Gadarenos, le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros, 2 endemoniados feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí ellos clamaron diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos una piara de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, envíanos a la piara. Él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y aquí toda la piara se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Mateo 8, versículos 28 al 33. Cuando los demonios percibieron la presencia de Jesús, inmediatamente le dijeron que había venido para atormentarlos antes de tiempo, y que si los iba a echar de los hombres, les permitiera ir a un hato de cerdos que pasía cerca del lugar. El Señor Jesús se lo permitió con el fin de mostrar una verdad concerniente a los demonios, la cual indica que estos espíritus poseen cuerpos de hombres y de animales. Una vez los demonios poseyeron los cerdos, estos se despeñaron por un abismo y cayeron al mar. De esa manera volvieron a su hábitat, que son los grandes volúmenes de agua. En resumen, los ángeles caídos están en el aire, que algunas versiones españolas de la Biblia refieren como las regiones celestes, o los lugares celestiales, o los cielos, distintos del cielo donde está el trono de Dios. Por su parte, los demonios generalmente están en las grandes superficies acuáticas, mares y lagos, y en la tierra, y procuran entrar en algún cuerpo humano para tener un poco de reposo en su tormento. Cuando el Señor habla en Marcos 16, versículo 17, que echar fuera demonios en su nombre es una señal que sigue a los creyentes, no se refiere solo a echar espíritus inmundos de los hombres que están poseídos, sino a los ángeles caídos que se encuentran casi en todas partes a donde va un creyente. Recordemos que esos espíritus inmundos están en los aires, y el aire ocupa toda la tierra. Luego, donde va una persona, ahí generalmente hay ángeles caídos. Para echar esos espíritus de cualquier lugar, no hace falta repetir ciertas fórmulas, sino que un creyente que anda en el Espíritu, que invoca al Señor, que vive escondido en el Señor Jesucristo, no puede ser resistido por los espíritus inmundos, y estos huyen de donde ese creyente está. No se debe olvidar que el nombre del Señor es el Señor mismo, es decir, su persona, y un creyente que vive en el Espíritu siempre está vestido de Cristo. Y cuando encuentra espíritus inmundos, estos no ven al creyente sino al Señor Jesús, que los derrotó en la cruz, y en esas condiciones no les queda más salida que huir, porque son echados en el nombre, en la persona del Señor Jesús. Muy distinta es esta descripción a lo que hacen las religiones. En el catolicismo romano hay curas exorcistas, especializados en echar supuestamente demonios, e incluso los cineastas han hecho decenas de películas donde se trata el tema. En un buen número de organizaciones cristianas evangélicas hay expertos en demonología, y buena parte de su culto los dedican a expulsar demonios. A todo inconveniente que tengan las personas le achacan demonios. Hablan de demonios de burla,
de borrachera, de drogadicción, y no saben discernir los trastornos emocionales de la posesión demoníaca. Esos, comillas, ministros se atreverán a presentar estas credenciales para tratar de justificarse delante del Señor y reclamar la entrada en el reino de los cielos, en aquel día cuando el Señor juzgará a todos los hijos de Dios en el tribunal de Cristo. ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? Más adelante veremos la respuesta que el Señor tiene para las pretensiones de esos, comillas, ministros. Tercero, obras prodigiosas. La tercera credencial que pretenderán presentar delante del Señor los, comillas, ministros del Evangelio, cuando estén en el tribunal de Cristo para ser juzgados y reclamar su derecho de entrar en el reino de los cielos, será la de las obras prodigiosas, los milagros que supuestamente hicieron en el nombre del Señor. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Mateo 7, versículo 22. La manera que tienen los falsos maestros de atraer las multitudes a ellos es ofreciendo sanidades de dolencias y enfermedades, sanando dentaduras, estirando piernas, echando fuera demonios, prometiendo prosperidad económica y tantas cosas atractivas que no pasan de ser mentiras salidas de Satanás para engañar incautos. Lamentablemente en esta vagabundería están cayendo los genuinos creyentes. Se puede ver en la televisión y en el internet videos de algunos llamados, comillas, ministros del Evangelio muy famosos que durante su actuación realizan cosas aparentemente milagrosas. Por ejemplo, soplan y la gente cae a tierra, o dicen ciertas palabras y sin necesidad de tocar a las personas, estas caen al piso y convulsionan y se retuercen. En esas personas que se retuercen hay una verdadera posesión demoníaca. Pero como los espectadores no lo entienden, están equivocadamente convencidos de que esas contorsiones las produce el espíritu en ellos y no se dan cuenta que ese espíritu que opera en el contorsionado es un espíritu inmundo. Cualquier acción que tenga vestigios de milagro es muy atractiva para los incautos, y estos son atraídos hacia los líderes, hacia sus organizaciones, pero no al Señor. Los cristianos contemporáneos no pueden ver que esa clase de milagros, obras prodigiosas, no se originan en el Señor, sino que son una repetición de los milagros que Satanás pretendió que el Señor realizara cuando tentó al Señor en Mateo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles les encargará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, no seas que tropiece tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí se le acercaron ángeles y le ministraban. En cada una de las tres tentaciones, Satanás pretendió que Jesús hiciera cosas extraordinarias para que fuese admirado por los demonios y las personas. El Señor en cada ocasión reprendió al enemigo, le respondió con su palabra y no cedió a su tentación.
El operar de Satanás sigue siendo el mismo en las miles de denominaciones cristianas que existen actualmente. Por medio de obras prodigiosas que él opera a través de los falsos profetas y maestros que pululan en el cristianismo contemporáneo, atrae a las personas, incluso a creyentes genuinos, a esas organizaciones que nada honran al Señor con sus actividades, sino que por el contrario alejan a las personas del propósito de Dios. Cualquier intención milagrera de cosas notorias, de hechos milagrosos, no es más que una expresión satánica que impide a las personas acercarse genuinamente al Señor. Esos milagros exteriores, vistosos, extraordinarios y admirables, no son nada distinto a la tentación de Satanás, y lamentablemente todo el cristianismo ha caído en ella. Amable lector, tú no ves en la Biblia que Pablo, Pedro, Juan o los 120 que estaban en el aposento alto durante los 10 días previos al día de Pentecostés soplaran y la gente cayera por tierra o convulsionara. Ni siquiera el Señor Jesús actuó de esa manera mientras estuvo en carne en la tierra. Con seguridad alguien argumentará que sí hay algún caso en la Biblia en el que las personas cayeron por causa de la presencia del Señor, y es verdad, está en Juan 18, versículos 4 al 6. Jesús, pues, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le traicionaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Observa que en esta ocasión el Señor Jesús no sopló, ni tenía ninguna intención de que las gentes que no eran creyentes cayeran a tierra, sino que cuando Él se identificó como Dios, como el yo soy, ellos retrocedieron y cayeron. Esto ocurrió porque quien estaba hablando con ellos era Dios mismo, el que en Éxodo le dijo a Moisés que fuera y sacara a los hijos de Israel de debajo de la esclavitud de Faraón. Cuando Moisés le dijo al Señor que si los hijos de Israel le preguntaban quién lo había enviado, el Señor le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesús manifestó a los soldados que fueron a arrestarlo que Él era el único Dios, el creador de ellos mismos, el libertador, el todopoderoso, ellos retrocedieron y cayeron. Pero en el Señor no había ninguna pretensión de mostrar el poder que pretenden mostrar hoy los falsos ministros. No hay otro relato en el Nuevo Testamento acerca de que Pedro, Pablo o Juan o alguno de los discípulos soplaran sobre las gentes y éstas cayeran a tierra. Luego podemos concluir que todas esas manifestaciones de los líderes cristianos no son nada más que fraudes y falsificaciones ideados por Satanás. Todas estas demostraciones de poder no tienen nada que ver con el poder del Señor, sino que detrás de ellas está Satanás activando el poder latente del alma de los hombres para hacer señales engañosas, que engañan aún a los mismos escogidos. El Señor mismo lo advirtió en Mateo 24, 11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Merece la pena recordar que Dios desea que nosotros, sus hijos, lleguemos a ser iguales a Él en vida y naturaleza. Y para lograrlo, Él se metió en nuestro espíritu humano y desde allí está ganando nuestra alma. Si cada día nos disponemos para que nos llene, el Señor va saturando cada parte del alma hasta que la transforma y conforma a Él. Pero Satanás procura impedir que nuestra alma sea saturada por el Señor y que se mantenga a su disposición. Cuando Satanás entró en Adán,
cuando éste comió el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén, Satanás tomó posesión del alma del hombre y actúa a través de ella. Cuando un creyente recibe al Señor en su espíritu humano, en la medida que el creyente abre su ser al Señor y tiene comunión con Él, toda la naturaleza diabólica que está en el alma de ese creyente va siendo desalojada hasta que el alma es completamente limpia y lleno del Señor. Pero ese proceso es real en la medida que el creyente se dispone. Establecer la línea que divide el alma del espíritu es un asunto bien difícil. Se necesita la misericordia y la gracia del Señor para que su palabra penetre profundamente en el ser del creyente y haga distinción entre el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. No se debe olvidar que el árbol de la ciencia y del bien y del mal tiene las dos entidades, bien y mal. No te confíes creyendo que si una cosa es buena, agrada a Dios. Todas las cosas buenas que proceden solamente de nuestra alma pertenecen a Satanás y son abominables a nuestro Señor. Solamente aquello que se origina en el espíritu del creyente, donde mora Dios como el Espíritu Santo, puede agradar a Dios, porque ahí están las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Por eso es necesario presentarnos cada día al trono de la gracia, buscando la gracia y la misericordia abundantes de nuestro Señor, y rogándole que fortalezca nuestro hombre interior, para que Satanás no tenga ninguna oportunidad de enseñorearse de nuestra alma y gobernarnos desde ella. En este tiempo, que es muy cercano a la gran tribulación, Satanás está intensificando sus esfuerzos para tratar de frustrar el plan de Dios, engañando a muchos, aún a los escogidos. Por eso debemos buscar con anhelo al Señor en nuestro espíritu, para que nos ayude a discernir todas las cosas que los falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos hacen en nombre de Satanás, aparentando que son hechas por nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto que tiene que ver con las obras poderosas que reclaman haber hecho quienes demandarán del Señor el derecho de entrar en el reino de los cielos es la conformación de grandes, comillas, iglesias, que aquí llamamos mega iglesias. La primera gran iglesia es el catolicismo romano. Está en los 5 continentes y alberga más de 1.200 millones de adeptos, pero sus doctrinas y prácticas están todas en contra del Señor y son una adoración y exaltación soterrada a Satanás. El catolicismo ortodoxo oriental es otra manifestación de las grandes iglesias, que es una división del catolicismo romano, con sus mismas enseñanzas y prácticas, apartadas de la verdad que está en el Señor Jesucristo. Sus más de 225 millones de seguidores están igualmente engañados y sin saberlo son uno con Satanás y opositores al deseo del corazón de Dios. El protestantismo, nacido con aquellos que pretendieron reformar la Iglesia Católica en el siglo XVI, a pesar de que en determinadas épocas y latitudes han procurado acercarse a la Biblia, la ambición de sus líderes ha permitido que Satanás las permee y ninguna de ellas tiene siquiera una pequeña visión y revelación de la verdad que está en la Biblia y en la persona del Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Ese movimiento, con más de 700 millones de seguidores en la tierra, lamentablemente está permeado por falsos maestros y falsos profetas, porfiados en exhibir su poder, que afirman mentirosamente
que viene de Dios, pero que no es más que la manifestación del poder que está en el alma de las personas y que Satanás de manera furtiva utiliza para engañar aún a los escogidos de Dios. Te recomiendo la lectura del libro El poder latente del alma de Watchman Nee. Lo puede conseguir en internet y en español, inclusive en audiolibro. Todas esas manifestaciones son hábilmente utilizadas por quienes las ejercen para tratar de ganar miles de adeptos. Para eso existen las llamadas, comillas, iglesias con miles de seguidores que se reúnen en grandes edificios para admirar los, comillas, poderes del líder y como resultado depositar cantidades apreciables de dinero y bienes materiales con los cuales el líder incrementa su patrimonio. Si observamos esos grupos a la luz del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, vamos a encontrar en primer lugar que la gran mayoría de ellos no son creyentes, nunca han sido regenerados, es decir, no han nacido de nuevo porque no han creído en el Señor recibiéndolo, luego son falsos creyentes. Igualmente podemos observar que los pocos creyentes genuinos que hay en medio de las iglesias protestantes no crecen en el Señor, no son edificados, no conocen la voluntad de Dios, no saben tener comunión con el Señor, no saben acercarse al trono de la gracia y no saben disfrutar las riquezas que el Señor ha preparado como su herencia. Esos hermanos tampoco tienen revelación ni visión, no saben discernir lo que agrada o desagrada al Señor, son miserables y pobres espiritualmente, no han aprendido a vestirse de Cristo y están desnudos, viven una vida de tibieza, creyendo que lo tienen todo y nada necesitan, convencidos de que lo único que necesitan es participar de las reuniones que preside un líder importante. Estos hermanos limitan su vida de creyentes a, comillas, ir a la iglesia los domingos, a oír una predicación que escasamente logra tocar su emoción, pero que nada los edifica. Se jactan de pertenecer a una, comillas, gran iglesia y de estar bajo la cobertura de, comillas, un gran líder, pero no pueden saborear y deleitarse con el buey engordado que nos ha preparado el Señor. Tampoco saben vestirse con, comillas, el mejor vestido que nos ha confeccionado el Señor, vestido que es el mismo, y muchos menos pueden lucir el anillo que Él nos ha preparado para que participemos de las bodas del Cordero que durarán 1000 años. Otros son poderosos usando medios de comunicación masivos de radio y televisión para divulgar sus doctrinas y enseñanzas, pero en nada contribuyen a edificar el cuerpo de Cristo ni a hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Estos medios solo sirven para aumentar la fama del líder y la obra que él realiza, que es su obra. Todas estas son las obras poderosas de las que muchos se jactarán, presentándolas delante del Señor en aquel día, pretendiendo ser justificados y con ellas ganar el derecho de entrar en el reino de los cielos y participar en él por 1000 años. 3 son las credenciales que muchos exhibirán en el tribunal de Cristo, tratando de reclamar el derecho de entrar en el reino de los cielos: profecías en el nombre del Señor, expulsión de demonios en el nombre del Señor y obras poderosas en el nombre del Señor. Veamos qué responde el Señor. La respuesta del Señor. Ante el reclamo de los muchos que hicieron las obras que hemos relatado, el Señor, como es lógico, tiene una respuesta más apropiada y sabia. Leamos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Mateo 7, versículo 23. Si tú estás usando tu espíritu, debes quedar perplejo y alelado frente a la respuesta del Señor. ¿Cómo así
que después de tantos esfuerzos, de tanto estudio para profetizar, para echar demonios y para, comillas, edificar la gran congregación que pastoreé durante más de 50 años, después de tanto ayuno y sacrificio para acrecentar, comillas, mi rebaño y para servir al Señor, ¿me va a salir con esto? ¿Para qué sirvieron tantos ayunos, tantos desvelos, tantas vigilias de oración, tantas predicaciones, el tratamiento de tantos problemas que tenían los hermanos que cuidé? Tal vez la sensación que hay en ese momento es la de estar volando a 10.000 metros de altura y de pronto ser soltado sin ningún soporte que lo sostenga y le impide estrellarse contra la tierra y ser destrozado. Todo será así, incluso la respuesta contundente del Señor, respuesta que tiene 3 partes. En la primera, el Señor dice que a esas personas nunca los conoció. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué el Señor declara desconocerlos? Porque esas personas nunca tuvieron comunión con el Señor. El Señor jamás los vio en el lugar santísimo, en el espíritu humano de ellos, que es el aposento más interior, teniendo comunión con Él. Esos hermanos nunca se acercaron con confianza al trono de la gracia a buscar suplir de gracia y misericordia del Señor, sino que todas esas obras de profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, fueron iniciativa de ellos, pero jamás se originaron en el Señor, ni fue Él quien ordenó que esas obras fueran hechas. Estos creyentes oraron mucho, ayunaron mucho, pero lo hicieron de manera hipócrita. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, versículos 5 y 16. Estos creyentes que pretenden haber ganado el reino de los cielos con sus obras, cayeron en la oración y el ayuno de los hipócritas, los cuales desagradan profundamente al Señor. Amado lector, tú no necesitas ser teólogo, ni tener preparación universitaria para entender que las oraciones y los ayunos de los grupos cristianos y del catolicismo son de los hipócritas, exactamente como los describe la Biblia. Este libro no está acusando a nadie, simplemente por la misericordia del Señor y bajo su voluntad estamos tratando de mostrar una realidad que no se puede ocultar. Por favor, ora mucho, pero no lo hagas al estilo de los hipócritas. Ayuna más, pero no se haga partícipe de la hipocresía de los grupos cristianos. No ofendas más al Señor, ni te hagas más digno de rechazo. El Señor nos muestra un camino bien preciso y diáfano para la oración y el ayuno. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo, versículo 6 y versículos 17 y 18. Observa atentamente que en la oración y el ayuno al Padre le agrada el secreto. Entrar en el aposento es entrar en tu espíritu humano. En ese pequeño, comillas, recinto, solo hay cabida para ti y el Padre. Allí no cabe tu esposa, ni tus hijos, ni Satanás, solamente tú y el Padre. Qué hermoso es nuestro Padre. Cuánto anhela que vivamos en intimidad con Él.
¿Cuántas horas del día el Señor permanece solitario en tu espíritu? Porque tú estás divagando en tu mente, pensando en tus problemas, en tus deseos, en resolver tus dificultades. ¿Cuántos de los 86.400 segundos que tiene tu día, tu mente divaga, anda separada del Señor? Su voz no es oída, tu voz no es oída, tu voz no es oída en el trono del Señor. La mayor parte de tu tiempo lo empleas en hacer planes para hacer tus obras para el Señor, obras que lo desagradan. Y pensar que es tan fácil poner la mente en el Espíritu. Es solamente pensar en el Señor, en su palabra, en sus deseos, en su obra preciosa de redención. Es tan fácil como respirar. Es tan fácil como invocar su nombre. El Señor no es complicado, es muy sencillo. Él realizó la parte más difícil, que es todo el proceso de redención, y nos dejó lo más fácil: disfrutar de todas sus riquezas inescrutables. Lo mismo ocurre con el ayuno. Los grupos cristianos tienen grandes convocatorias de ayuno. Ayuno que tiene como centro el hecho de no comer, de aguantar hambre, como si ese fuera un sacrificio que agradara al Señor. El ayuno que el Señor ha escogido es que el creyente tenga una íntima comunión con el Señor, donde Él le pueda revelar todas aquellas cosas que impiden una llenura y obstaculizan la expresión adecuada del Señor por medio del creyente, y que le permitan tener una relación apropiada con los demás creyentes. Más luz sobre la oración y el ayuno genuino puedes encontrarlas en el libro La oración en el Espíritu, del mismo editor y publicado en la página www.las-almedio-primicias.com. En todo caso, el ayuno debe ser un asunto secreto entre el Padre y el creyente. Nunca ayune para mostrar a los hombres que estás ayunando. Aprende a entrar en tu aposento más interior y a tener comunión con tu Padre. De esta manera el Señor te conocerá, te hará su amigo, su compañero de viaje y su confidente, y no tendrás el riesgo de que el Señor te diga en el tribunal de Cristo: nunca te conocí. La segunda parte de la respuesta que el Señor da a quienes pretenden entrar en el reino de los cielos sin haberlo ganado, dice: apartaos de mí. Es otra de las grandes sorpresas que tendrán ante el tribunal de Cristo todos aquellos que se esforzaron en su hombre viejo haciendo obras para Dios sin que esas obras se ajustaran a la voluntad del Padre. La respuesta es igualmente asombrosa. El Señor dice esta frase a aquellos de sus hijos que nunca anduvieron con Él mientras estuvieron en la tierra: apartaos de mí. Si vemos Apocalipsis 14, versículo 4, una de las características de las primicias, los primeros frutos que el Señor obtendrá de su gran cosecha de la tierra, es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y lógicamente aquellos creyentes que, estando en esta tierra, siempre siguen al Señor, cuando Él venga nunca les dirá: apartaos de mí, sino que por el contrario les dirá: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, versículo 21. El Señor está advirtiendo a sus hijos para que cesen toda obra que sale de sus intenciones, que no es conforme a su deseo y voluntad, y que se vuelvan a Él para andar en las obras que Él preparó de antemano para hacerlas por medio de los creyentes, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Efesios 2, versículo 10, Hebreos 4, versículo 10. Apreciado lector, es hora de que dejes de hacer obras para el Señor
basado en tu voluntad y tu querer, y que también dejes de apoyar esas grandes obras que hacen los grupos cristianos, que están llenas de madera, heno y hojarasca, las cuales cuando el Señor las pase por el fuego serán completamente quemadas y consumidas. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. 1 Corintios 3, versículos 12 y 13. No permitas que cuando estés frente al tribunal de Cristo, el Señor te diga, apártate de mí. La tercera frase de la respuesta que el Señor da a quienes pretenden ganar el reino de los cielos sin haber trabajado durante su vida para obtenerlo es igualmente desoladora como las anteriores: hacedores de iniquidad. Cuán estricto es el Señor en su juicio para los creyentes. Si no se hace rigurosamente la voluntad del Padre, que está en el cielo, no hay la más mínima probabilidad de entrar en el reino de 1000 años, el reino de los cielos. Profetizar en el nombre del Señor no tiene ninguna maldad, es muy bueno. Liberar a quienes son atormentados por los demonios, expulsando a estos, es una obra excelente. Igualmente, hacer gigantes esfuerzos para tener una gran iglesia, para ganar muchas almas, es óptimo. Pero el Señor dirá a quienes practican todas estas cosas que son hacedores de iniquidad. La razón: todas esas obras, por demás excelentes a los ojos de los hombres, nunca se originaron en la voluntad del Padre, sino fueron sentimientos del alma de quienes las hicieron, y sin darse cuenta, en esos sentimientos, en esas buenas obras, quien tuvo mayor participación fue Satanás, el enemigo de Dios. Tenemos que entender que el reino de los cielos debe ser ganado no por esfuerzos nuestros, sino por la comunión permanente con nuestro Señor, permitiéndole que haga sus obras en nosotros y por medio de nosotros, andando en las obras que Él preparó de antemano para nuestro andar. El reino de los cielos será dado a quienes lo ganen, a quienes luchen y trabajen por Él, pero ese trabajo y esa lucha tiene una restricción única: la voluntad del Padre. Si desde ahora cada creyente osadamente se decide a hacer única y exclusivamente la voluntad del Señor, puede tener la absoluta certeza de que ganará el reino de los cielos. Puede tener la certeza de que el Señor ha adquirido una deuda con Él y se la pagará dándole amplia entrada en el reino de los cielos. Que esta sea la bienaventuranza de todos los lectores. ¿Qué tal, mi querido hermano, amigo, oyente y lector? Te agradará entrar en el reino de los cielos, no hay duda. Y aquí el Señor te está mostrando herramientas para lograrlo, y también desea que tú les muestres a otros. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.